Anexo S005. Error Phyton C. Este anexo aborda la reproducibilidad computacional del núcleo MFDFA3DR. La pregunta que debemos responder es muy concreta. ¿La implementación independiente desarrollada en C reproduce numéricamente los resultados obtenidos con la implementación de referencia de Phyton? La tesis responde afirmativamente dentro de la precisión evaluada. Pero para que esa afirmación sea completamente auditable, es conveniente declarar de forma explícita las ecuaciones utilizadas para calcular el error absoluto y el error relativo. Comencemos por el contexto. La implementación de referencia utiliza precisión binaria de 64 bits. La implementación independiente en C reproduce el mismo núcleo matemático. Estandarización, construcción del perfil acumulado, de trending cuadrático, covarianza residual, regularización, descomposición de Cholesky, logaritmo del determinante, raíz sexta, tratamiento del caso Q igual a 0 y cálculo de las métricas multifractales derivadas. Por tanto, la comparación Phyton-C no consiste en comparar dos algoritmos diferentes, consiste en comprobar si dos implementaciones independientes del mismo procedimiento matemático producen resultados numéricamente equivalentes. Supongamos que una determinada salida del algoritmo toma un valor X sub Phyton en la implementación de referencia y un valor X sub C en la implementación independiente. El primer criterio es el error absoluto. El error absoluto se define como valor absoluto de X sub C menos X sub Phyton. En forma matemática, E sub absoluto igual al valor absoluto de X sub C menos X sub Phyton. Esta medida responde a una pregunta sencilla. ¿Qué distancia numérica existe entre los dos resultados? Por ejemplo, si Phyton produce 0.5000000000000 y C produce un valor que difiere únicamente en las últimas posiciones decimales, el error absoluto cuantifica exactamente esa separación, pero una diferencia absoluta por sí sola no siempre permite valorar su importancia. Por eso también se utiliza el error relativo. El error relativo compara la diferencia entre ambas implementaciones con respecto a una magnitud de referencia. Conceptualmente puede expresarse como error relativo igual al error absoluto dividido entre el valor absoluto de la referencia. La tesis recomienda que esta ecuación quede estricta explícitamente. Y aquí aparece una condición que debe quedar perfectamente definida. ¿Qué debe hacerse si la referencia vale 0? Una división por 0 no está definida. Por eso, antes de utilizar formalmente el error relativo, la convención para valores nulos debe quedar congelada y documentada. Este es precisamente uno de los motivos del anexo S005. No se trata de modificar los resultados ya obtenidos. Se trata de hacer completamente reproducible la regla con la que esos resultados se evalúan. Ahora, observemos la evidencia real de la tesis. La comparación se realizó en casos sintéticos y en 12 ventanas reales. Para la función de fluctuación f sub q de S, la diferencia relativa máxima fue del orden de 10 elevado a menos 15 en los casos sintéticos. Concretamente, 4.35 por 10 elevado a la menos 15. En las ventanas reales, la diferencia relativa máxima de f sub q de S fue 8.78 por 10 elevado a menos 14. Cuando se considera conjuntamente todas las salidas derivadas del algoritmo, la diferencia relativa máxima fue 3.43 por 10 elevado a menos 13 en los casos sintéticos y 4.36 por 10 elevado a menos 13 en las ventanas reales. La diferencia absoluta máxima reportada fue 1.84 por 10 elevado a menos 13. Estas cifras son extremadamente pequeñas, pero su significado científico no consiste únicamente en decir que son pequeñas. La tesis establece que son compatibles con diferencias producidas por el orden de las operaciones y por el redondeo de la aritmética de doble precisión.
y de manera fundamental no muestran evidencia de una discrepancia algorítmica entre Python y C. Este punto debe interpretarse correctamente. No significa que todos los bits generados por ambas implementaciones sean necesariamente idénticos. Significa que las diferencias observadas están dentro del comportamiento numérico esperado para dos implementaciones independientes que utilizan aritmética IEEE de doble precisión. La tabla 21.1 documenta esta equivalencia. Incluye un caso sintético isotrópico, un caso sintético anisotrópico, un caso sintético casi colineal y 12 ventanas reales. En todos ellos las diferencias permanecen en orden extremadamente pequeños. Por tanto, la evidencia de E6 respalda la equivalencia numérica de Python C sobre la plataforma evaluada. Ahora bien, es importante no extender esta conclusión más allá de la evidencia. Esta comparación se realizó en doble precisión y sobre arquitectura por 86 de 64 bits. No constituye todavía una demostración del comportamiento en León 3. Tampoco demuestra tiempos de ejecución de peor caso, consumo de memoria, uso de pila o desempeño en precisión reducida. Esos aspectos pertenecen a una etapa tecnológica posterior. Por tanto, el resultado del anexo S005 debe formularse con precisión. Primero, la tesis ya contiene evidencia cuantitativa de equivalencia Python-C. Segundo, los errores observados son del orden de 10 elevado a menos 13 en los máximos globales reportados. Tercero, la tesis no encuentra evidencia de discrepancia algorítmica. Y 4. Para fortalecer la reproducibilidad debe insertarse formalmente la ecuación utilizada para calcular el error absoluto y el error relativo, incluyendo una regla explícita para referencias iguales a 0. La ubicación de esta precisión es coherente con dos zonas de la tesis. La sección 11.6, donde se define la estabilidad numérica y la comparación contra la referencia de doble precisión, y la sección 20, donde se presentan los resultados de equivalencia computacional Python-C. Este es el principio central, reproducibilidad. Una comparación es científicamente auditable cuando otro investigador puede tomar los mismos resultados, aplicar exactamente la misma ecuación y obtener exactamente la misma decisión de equivalencia. En síntesis, Python proporciona la implementación de referencia, se implementa independientemente el mismo núcleo MFDFA3DR. Las diferencias observadas se encuentran aproximadamente en el orden de 10 elevado a menos 13 para los máximos globales reportados. La tesis atribuye esas diferencias al comportamiento esperado de las operaciones y al redondeo en doble precisión. No existe evidencia de discrepancia algorítmica. La recomendación consiste en hacer explícitas las ecuaciones de error absoluto y relativo y congelar la regla utilizada cuando la referencia sea 0. Ubicación exacta, sección 11.6 y sección 20. Principio reproducibilidad. Estado recomendación.